estimados participantes, bienvenidos a clase número 2, lo que es Derecho Civil y Obligaciones. Antes de comenzar la clase, quiero hablar un poco de la exposición. Estimados participantes, recuerden que deben leer muy bien los criterios de evaluación para que puedan salir con notas satisfactorias. Es importante que a las conclusiones les agreguen los conectores, ya que muchos salieron por allí deficientes con ese tema. Y la opinión crítica central de cada uno de ustedes, no solamente es copiar y pegar. Como se lo he dicho en la clase anterior y como está establecido en el plan de evaluación, la asistencia a partir de este trimestre nos han exigido las autoridades de la universidad a completarla en lo que es un porcentaje sobre la evaluación. Lo que es la actividad sumativa número 2, que va a ser del próximo lunes 24 al domingo 30 de junio, pues tendrán allí un porcentaje por asistencia y participación a las clases, dependiendo de la localidad donde vivan, una clase presencial, una clase sincrónica y para quienes vivan fuera del estado de manera sincrónica. Ahora sí vamos a comenzar con el tema a tratar. El tema hoy, obligaciones extracontractuales. Sean bienvenidos. La unidad 2 contempla la cátedra Derecho Civil y Obligaciones, parte 2, nos habla de las obligaciones extracontractuales, que no es nada más que la responsabilidad civil. La responsabilidad extracontractual junto con la responsabilidad contractual forman parte de lo que es la responsabilidad civil. Esta se considera la obligación de una persona de reparar el daño causado mediante una indemnización en dinero en forma general. Palabras más, palabras menos, no hay un contrato de por medio, no hay una obligación contractual, nace de algo que se comete que genera una responsabilidad fuera de un contrato, por eso se llama extracontractual. La responsabilidad civil puede definirse como esa institución jurídica destinada a proporcionar a quien ha sufrido un daño como consecuencia de la conducta, ya sea una conducta omisiva o una acción, es decir, una conducta activa de otra persona. Los mecanismos jurídicos necesarios para obtener su reparación o una compensación. La responsabilidad civil viene a ser esa obligación de resarcir que pesa sobre el patrimonio de una persona que ha causado un hecho ilícito. Así nos dice, todo el que ocasiona un daño a otro está obligado a repararlo. Constituye el principio fundamental del derecho civil patrimonial y es la idea que soporta el sentido de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil se traduce así en esa obligación de reparar el daño causado por nuestras conductas culposas. Ejemplos hay muchos. La persona que inconscientemente va saliendo de su garaje y no se percata de que viene una persona de la tercera edad pasando y la atropella. ¿Hay un contrato de por medio? No existe un contrato de por medio. ¿Hay un hecho culposo? Existe un hecho culposo. Porque la persona que va saliendo de su garaje, pues debe tener observancia, negligencia, pericia, de que puede salir con total tranquilidad. Otro ejemplo sería ir manejando, hablando por el teléfono y no frenar y llevarse un motorizado, por ejemplo. El choque que existe entre el carro que voy manejando, que por mi inteligencia, por estar hablando por teléfono, choco al motorizado, pues obviamente a ese motorizado le va a causar ciertos daños, reparaciones que se van a generar de un hecho ilícito y que como tuvo una acción que es dolosa, que es culposa, pues obviamente estoy obligado, según la legislación civil, a reparar, a compensar a esa persona. ¿Con cuál la puedo compensar? Bueno, vamos a ayudar con los gastos médicos y en la reparación de su vehículo, por ejemplo. Y así, pues, existen muchos ejemplos de los cuales, pues, nace esta responsabilidad extracontractual que es la responsabilidad civil. Lo primordial, hay que entender en esta cátedra, hacernos un mapa mental, no existe un contrato, nace de un hecho ilícito, de una acción o una omisión de mi parte y que estoy obligado a compensar, es decir, mi patrimonio se va a ver disminuido. Muy bien, así que como se los indiqué, las finalidades, ¿cuáles son las finalidades de las obligaciones contractuales? Lo que es la reparatoria, la indemnizatoria, la compensatoria, la preventiva. Reparatoria, ¿por qué? Bueno, como se los indiqué, vamos a reparar un daño, un hecho que causé. Indemnizatoria, voy a indemnizar mi patrimonio, se va a ver disminuido y en muchas ocasiones el juez me va a indicar cuál es la cantidad a pagar. Compensatoria, voy a compensar un daño y preventiva porque conduce a los ciudadanos a tener prudencia para evitar el compromiso de la responsabilidad.
En efecto, sabemos que si seremos sujetos de algún tipo de responsabilidad patrimonial en caso de dañar a los demás, pues vamos a reprimirnos, vamos a intentar ser más prudentes, más negligentes para no tener que disminuir nuestro patrimonio, no tener que actuar y tener que sacar de nuestro bolsillo para compensar a otra persona. Hasta el momento todo se entiende. Hola, profesor, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. Perfecto. La normativa jurídica aplicable en nuestra legislación la encontramos en el artículo 1185 del Código Civil, en el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro. Está obligado a reparar. Aquí vemos que existe la intención, existe la negligencia o existe la imprudencia. Es por ello que se habla también de lo que es el hecho ilícito, porque también pudo haber alguna intención de causar ese daño. Negligencia es los ejemplos que, o imprudencia, los ejemplos que le di anteriormente, cuando una persona pues es negligente en el momento que va a sacar su vehículo o va conduciendo. Otro ejemplo también muy básico podría ser que en el Sambil estén limpiando en un pasillo y no coloquen los debidos letreros que se deben colocar de piso mojado y pues una persona se resbale y sufra. Esa empresa debería ser responsable entonces de esa responsabilidad civil y deberá pues compensar y retribuirle al sujeto pasivo, en este caso, a todos los daños que éste pueda sufrir, si se parte un brazo, si hay que llamar a una ambulancia, etcétera, etcétera. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista de la cual se ha conferido ese derecho. Dicha disposición nos establece, de forma general, la responsabilidad civil extracontractual o por hecho ilícito, según la cual somos responsables del daño causado a los demás por culpa o dolo. Esta constituye el régimen ordinario y general basado en la culpa, sin perjuicio de los distintos regímenes especiales en materia de responsabilidad civil, que incluyen la culpa objetiva, inclusive en el propio Código Civil. Pero cuando ninguna ley o un régimen especial disponga ese supuesto en general o normal del hecho ilícito, pues tenemos que dirigirnos entonces al Código Civil en su artículo 1185. El hecho ilícito, cuando la obligación de reparar el daño causado no deriva de un contrato o cuasi contrato, sino que es consecuencia de la inobservancia del deber general de no dañar a los demás, pues estamos en vista de lo que es la responsabilidad civil extracontractual, en lo que les he explicado a lo largo de esta clase. No nace de un contrato, no se deriva de un contrato, porque ya cuando nosotros hablamos de un contrato es diferente. Nos vamos a sentar y vamos a establecer una compraventa de un auto. Entonces allí hay que cumplir, es con lo que establecido en el contrato. De no cumplirse, pues obviamente vendrá una demanda por incumplimiento del contrato. Pero acá vamos a reparar un daño que no estaba situado en ningún contrato, sino que por inobservancia, por mala fe, por culpa, por dolo, pues tenemos que hacernos cargo de lo que hicimos. Por tanto, la obligación de responder patrimonialmente por el daño causado deriva de un hecho ilícito. Es tan sencillo como eso. El sujeto activo, ya sea por acción o omisión, se le va a ver retribuido en su cuenta patrimonial con una disminución del dinero para que éste cumpla con el daño que causó. Él debe reparar. Obviamente es una conducta que es atípica, antijurídica y culpable. Se afirma con base en los elementos que conforman que el hecho ilícito es una conducta dañosa que impone a su autor la obligación de reparar los daños. Esto es lo que propicia la responsabilidad civil, que es diferente a lo que es las obligaciones contractuales, que fuimos lo que vimos en la actividad número 1 y en la clase número 1, ¿no? Donde estamos hablando de las teorías generales del contrato, los contratos y todo lo demás, y diferente a la temática siguiente, que ya vamos a hablar de la extinción de los contratos en la próxima clase, en la cuarta clase. Dicho de otra manera, el hecho ilícito es la violación culpable de un deber jurídico que causa un daño a otro y que se responsabiliza civilmente. Por su parte, el hecho ilícito constituye un hecho culposo e injusto que causa un daño, por lo que cualquier acto ilícito que ocasiona o depare un daño cualquiera a un sujeto debe conllevar al nacimiento de la consiguiente obligación de reparar o indemnizar dicho. El hecho ilícito constituye una conducta antijurídica y culpable que causa un daño a otro, por lo que la antijuricidad es ser contrario a derecho.
por constituir una situación prohibida por el orden jurídico, es una nota necesaria o característica del ilícito. Y en caso de que una persona sufra de este tipo de responsabilidad civil, pues nosotros como abogados, en ese caso, debemos auxiliar dependiendo del tipo de lesión, del tipo de daño, siempre de la mano del artículo 1185 y luego nos vamos a las leyes especiales. Si fue un accidente de tránsito, bueno, hay que leer la normativa de tránsito. Si es un accidente laboral, entonces habrá en ese caso que estudiar la ley laboral para que podamos defender a nuestro cliente y hacer responsable al sujeto activo para que éste indemnice a nuestro cliente. De igual manera, en caso de que se asista, obviamente, pues nosotros deberemos cobrar nuestros honorarios por llevar ese caso. Elementos esenciales del el daño, la culpa y la relación de causalidad. Tales requisitos son concurrentes, lo que cual quiere decir que deben existir. De allí que afirme que para que se medie a un acto ilícito deben concurrir el elemento objetivo, que es la violación del orden legal. Sabemos que estamos hablando de algo antijurídico y atípico. El elemento subjetivo, que es la voluntariedad del acto, ya sea imputable por dolo o culpa, y el elemento externo material, que es el daño, lo que le pasó a la persona debido a mi acto. El principio elemental que preside la responsabilidad extracontractual es que la víctima de un daño debe quedar indemne a las consecuencias del daño. De allí que el prejuicio nace de la obligación de indemnizar. Esa persona debe quedar como estaba antes de que ocurriera ese hecho ilícito. Es decir, que si la persona iba pasando en ese momento por la cuadra y yo me descuidé y saqué el carro y le partí el brazo a la señora, mi responsabilidad es dejar a la señora como si no se le fuera partido el brazo. Yo debo entonces responder, indemnizar, reparar, compensar todos los gastos médicos que se requieran, los traslados, inclusive hay jurisprudencia que nos acude a que también si existe un tiempo prolongado donde la persona no puede acudir a sus labores, también hay que pagarle pues su salario. Entonces, vean la importancia de lo que nace de la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Porque de repente, pues muchos dirán, bueno, son casos que son muy pocos, pero aunque sean muy pocos y no sean muy notorios, pues hay jurisprudencia que habla al respecto. Y pues hay casos de casos donde, bueno, las personas tienen que indemnizar, más que todo las empresas, muchos gastos que van a nacer de esa conducta dolosa, culposa, de la cual puede ser que no haya tenido yo la intención de cometerlo. Bueno, estimados participantes, llegamos a la mitad de la clase de responsabilidad civil. Es una clase súper rápida. No sé si la participante tiene alguna inquietud, alguna duda. Hola, profesor, buenas tardes. Pues no, realmente no me quedó muy claro esta clase. Perfecto. Bueno, espero que entonces nos podamos ver en el próximo encuentro y estoy dentro de la plataforma pendiente de cada una de sus inquietudes. Muchas gracias.